Que llega al SERNAC, al Servicio Nacional del Consumidor, esta vez en aplicaciones de delivery. Al respecto, la entidad denunció el uso de propinas predefinidas a los consumidores. Para conversar sobre esta situación, estamos en contacto con Cristian Baker, director de Baker Abogados. Abogado, ¿cómo estás? Bienvenido a Mega Noticias. Muy buenas tardes, Daniel. ¿Bien y tú? Todo bien, abogado. Mire, estaba pensando en esto, porque uno de pronto se va acostumbrando, estos son temas culturales incluso, ¿no? Uno compra las aplicaciones y de repente empieza a aparecer, hasta hace ya un buen tiempo, el tema de la propina sugerida. Y muchas veces uno no se lo cuestiona, ¿no? O sea, lo ve y dice, oye, bueno, que fome, está bien o no, bueno. Y uno va y participa simplemente. Pero entiendo que el SERNAC está diciendo que esto no debería ocurrir. ¿Cuál es la mirada legal respecto de esto? ¿Se puede pedir propina, se puede sugerir propina, en este caso para el delivery, por ejemplo, en las aplicaciones? Claro, los consumidores se sienten muchas veces presionados, ¿cierto? Por más que se diga que es voluntario, finalmente uno tiene el temor como consumidor de que la calidad del servicio pueda bajar o que el tiempo de entrega vaya a ser muy superior. Y incluso una situación que se da, que el SERNAC debería también fiscalizar, el hecho de que cuando los usuarios eligen no dar propina o una propina baja, los repartidores no toman el pedido, ¿ya? Estas son situaciones sin duda abusivas y que no tienen respaldo legal, porque los únicos que están autorizados a consultar, porque no es obligatorio, es voluntario, son los meseros, es decir, los que hacen el oficio de garzón, personas que sirven a la mesa. Como estas son aplicaciones que hacen un cálculo rápido y definido de todos los aspectos que lleva un pedido, como es el envío también, y un costo de servicio por la aplicación, las sumas pueden llegar a ser muchas veces superior al 15%, porque si la calculan sobre el total o subtotal, donde está el pedido, el delivery y el costo del servicio, esa propina termina siendo un 15 o un 20%. Entonces, el abuso es doble por el porcentaje que fuera de la regla o costumbre comercial y porque tampoco corresponde por el servicio como indiqué antes. Ahora, es complejo en Estados Unidos, donde hay otra cultura respecto de las propinas, de hecho que son casi obligatorias, hablamos del 20% incluso. Hemos visto algunos videos que pululan por las redes sociales y que tienen que ver, Cristian, con personas del delivery que cuando no reciben propina, ellos incluso alteran la comida, ¿no? Alteran el producto o dejan notas también a las personas recriminándolos por no haber dejado la propina. Entonces, claro, uno ve este tipo de cosas y uno se asusta porque dice, oye, si voy a pedir comida, mejor dejo propina por si acaso, ¿no? No vaya a ser que hagan algo. Claro, como tú bien lo indicas, Daniel, en Estados Unidos hay una cultura de propina que incluso a los norteamericanos también los tiene un poco cansados, porque esto empezó en los restaurantes, pero también cuando tú vas a la peluquería en Estados Unidos, tienes que dejarle una propina, además del costo del corte, tienes que dejarle una propina sobre eso y también a los taxistas. Y así se han ido sumando cada vez más servicios y oficios que empiezan a exigir la propina, haciendo que uno se cuestione cuál es el límite de esto. Y sin duda nuestro país es un país que tiene mucha influencia de Estados Unidos, como todos los países de la región. Sí. Claro, y eso hace que uno diga, bueno, esto es parte de nuestra cultura, es una cultura adoptada, ¿dónde está la ley? ¿Me protege? Y la verdad es que el SERNAC está haciendo bien el trabajo en el sentido de exigir que estas propinas no estén precalculadas en las aplicaciones. Y además te complemento un poco, Cristian, el SERNAC hemos conversado con ellos y en este tema es complejo porque no solo están revisando lo que hacen las aplicaciones con el cobro eventual de estas propinas en aplicaciones de delivery, sino que también me acuerdo que se abrieron hace poco a las barberías y a las peluquerías, donde también dijeron que no podían pedir ni sugerir propina al momento de entregar. En Campanario sabemos que los sabores de la amistad se celebran todo el año. Servicio. Claro, se exponen a sanciones. Ahora, esta sanción no está explícitamente señalada en la ley del consumidor. Ahí está el problema. No es que la ley del consumidor diga, el proveedor de servicios que pida propinas sufrirá tal multa, pero en general se puede decir que es un perjuicio. Y la ley del consumidor protege a los consumidores más allá de los perjuicios materiales, por ejemplo, un producto defectuoso que tiene que ser reparado. También protege a los consumidores en los perjuicios emocionales o psicológico, lo que uno llama comúnmente el malestar. Y eso, en términos legales o técnicos, se llama el daño moral. El daño moral está protegido por la ley del consumidor.
Y sin duda que uno cuando está comprando un bien o un servicio y sufre estas presiones, que además de ser un malestar también producen un daño económico, porque uno tiene que estar constantemente pagando estas propinas, Exacto. el proveedor se arriesga a una multa o sanción por parte del CERNAC. Ya, pero Cristian, aquí se mezclan dos cosas, dos esferas distintas. Una es jurídica, eventualmente un nuevo proyecto de ley que pueda a lo mejor especificar o explicitar quiénes no pueden o quiénes son los únicos que pueden hacer esto de pedir propina, por un lado, pero por el otro también hay un ámbito tecnológico. En el fondo, tú puedes, a través de una legislación local, en este caso la chilena, generar una normativa que impida la petición de una propina a plataformas que son internacionales. Sin duda, porque nosotros tenemos un Estado soberano y este Estado soberano se encuentra regulado en la Constitución y la Constitución establece la soberanía. Y esto quiere decir que cualquier producto o servicio que tenga un consumo final en nuestro país se tiene que sujetar a las leyes chilenas. Es así como, por ejemplo, hace algunos años se estableció el impuesto a las plataformas de streaming y es por eso que subió la tarifa del Netflix y otras plataformas más que tuvieron que agregar el impuesto al valor agregado IVA. Sin perjuicio que estas plataformas provengan, en el caso de Netflix, de Estados Unidos. Igual se tienen que sujetar a la ley chilena porque sus consumidores se encuentran en nuestro país. De esa forma es perfectamente factible que el Congreso Nacional establezca estas prohibiciones independiente del origen o el país de estas aplicaciones. Daniel. ¿Y qué le decimos a la gente que se dedica a esto como trabajo, ¿no? Hay un montón de gente que se dedica a las plataformas, que hace delivery también como su ingreso principal y que, claro, dicen, esto me significa a mí una renta interesante, entonces me la van a cortar. Claro, mira, yo siento que aquí lo que hay es un traspaso de la responsabilidad y los deberes económicos y legales por parte de la plataforma al usuario final. Porque cuando uno es repartidor, sin duda que tiene un riesgo muy alto de accidente, porque ellos se trasladan por la ciudad a través de motocicletas, vehículos y bicicletas. Ahora, la pregunta es, ¿quién asume ese riesgo? En materia laboral, cuando hay un contrato de trabajo, el riesgo es del empleador, que tiene que cubrir los costos de la mutualidad, y eso, a su vez, cubren los costos de los accidentes y enfermedades profesionales. Cuando no hay un contrato laboral, el que asume el riesgo es el que presta el servicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los que hacen reparto a través de aplicaciones? En el caso de ellos se tiene que definir cuál es el estatuto. El estatuto legal va a ser la libre prestación de servicio, que coloquialmente se llama la boleta de honorario, Exacto. o va a ser un contrato laboral donde el empleador tiene que pagar por la mutualidad para la seguridad social del trabajador, su jubilación, su salud y sobre todo los riesgos de accidente. Ahora, eso ya es un tema distinto, pero sin duda que en esta esfera de responsabilidades donde hay tres partes, el consumidor, el proveedor y el repartidor, está fuera de esta ecuación siempre y todo el tiempo el consumidor. Es una relación que tiene que resolverse entre estas dos partes. Además que el repartidor cuando decide unirse a la aplicación está también ejerciendo la libertad de emprender, porque él no está obligado a emprender en ese trabajo, podría hacerlo en otro más. La pregunta es si lo que realiza el repartidor es un emprendimiento o es un contrato laboral. Es más, ahora que estoy haciendo memoria, me parece que la opción de pedir una propina se extiende más allá de solo el delivery, Cristian, ¿eh? Estoy recordando, creo que, hablando de aplicación de transporte derechamente, cuando me quiero mover de un punto a otro, para no decir el nombre que todos están pensando, bueno, esa aplicación también te sugiere una propina por un servicio que ya estás pagando. Exactamente, así es. Y bueno, te cobran todo, o sea, el traslado y después te encuentras con otros costos que tú nunca previste, como por ejemplo, uso la autopista o hay una alta demanda. Y cuando hay alta demanda también tiende a subir la tarifa. Y adicional a todo eso, al final la aplicación te pregunta si quieres darle un extra al conductor. Es la misma situación, Nayel. Exactamente, y al final esto redunda también en una baja calificación, porque también podría pasar, estas cosas funcionan por calificaciones, tanto del cliente como de quien te entrega el servicio. Entonces, claro, si tú no entregas a lo mejor propina, te pueden empezar, no tengo idea, a poner un rating bajo, entonces después no te van a tomar carrera, ¿me entiendes? O sea, esto tiene un impacto después también en lo que es la calidad del servicio posteriormente. Absolutamente. Es distinto, por ejemplo, cuando tú vas a una tienda física y una transacción mediante débito o efectivo sin aplicativo, claro, no queda ninguna reputación. Pero como tú bien lo dices, Daniel, acá el pasajero que no deja propina podría ir bajando su calificación y finalmente los conductores podrían no tomarle el viaje, lo cual sin duda sería una conducta absolutamente discriminatoria porque la propina, recordémoslo siempre, es voluntaria y cuando aparece en la aplicación y es una cosa que al final puede devenir en una mala calificación, deja de ser voluntaria y pasa a ser
aunque suene fuerte, pero pasa a ser un poco extorsiva. Perfecto, gracias por responder todas las preguntas. Cristian Becker, director de Becker Abogados. Muchas gracias, que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes. Chao. Comenta con el